Amigos de vertvnoticias.com, gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio Semana en Política, desafiando la censura y la autocensura, aprovechando esta ventana, este espacio de libertad que tenemos con ustedes semanalmente. En su intervención en la Cumbre de las Américas en Panamá, el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, culminó su exposición con lo que él denominó un último comentario. Yo me quiero referir hoy a ese último comentario que hizo Barack Obama en esa ocasión a la que hacemos referencia. Él dijo que le gustaban las clases de historia, que le gustaba la historia. Además se ve que Obama es una persona que conoce historia, y hizo esto en referencia a los comentarios, las intervenciones de sus colegas latinoamericanos, que parece que siempre tienen una tendencia a dar clases de historia, por cierto, fundamentado en un libro que fue muy famoso en su momento, Las venas abiertas de América Latina, cuyo autor acaba de fallecer, según nos informan el día de hoy. El presidente Obama, en este último comentario, él decía, repito, que le gustan las clases de la historia, le gusta la historia, que muchas de las cosas que le comentan, él ya las conoce, en particular, sobre todo el énfasis que le ponen algunos presentes latinoamericanos y algunos líderes latinoamericanos sobre el historial, digamos, poco edificante que durante la segunda mitad del siglo XX tuvo el gobierno de los Estados Unidos con respecto a América Latina, muchas veces violando lo que fueron los principios fundacionales de esa nación, luego su independencia en 1776. Pero complementó eso agregando lo siguiente: tanto conozco la historia que hace poco, decía él, en los Estados Unidos conmemoramos los 50 años de la marcha a Selma. Eso fue un momento crítico y muy importante del movimiento de derechos humanos en los Estados Unidos. Hace 50 años, en la mayoría parte de los estados del sur, los afroamericanos, los negros norteamericanos, los descendientes de los esclavos, no tenían derecho al voto. Tenían restringido el acceso a los empleos y a una serie de servicios públicos. No eran tratados en pie de igualdad como el resto de la población angloamericana. Y eso a pesar de que habían pasado ya 100 años de la acta de emancipación del presidente Abraham Lincoln y del fin de la guerra civil que permitió la liberación de los esclavos. Entonces, hace apenas 50 años, los esclavos norteamericanos no tenían derecho al voto y no tenían en muchos estados de ese país derechos políticos reconocidos. ¿Por qué Obama hace referencia a esa marcha? ¿Cuál es el significado político e histórico que le quiso dar a esa breve referencia que él hace? Bueno, es que resulta ser que Barack Obama pertenece a una minoría que durante siglos fue oprimida y marginada en la América anglosajona. Y no obstante, pese a eso, 50 años después, Obama, uno de los miembros de esa comunidad, de esa minoría oprimida de los Estados Unidos, hoy es presidente de esa nación. Es decir, Estados Unidos tiene, como todas las naciones del mundo, un historial muy oscuro en materia de derechos humanos, pero también tiene una serie de logros que exhibir, y Obama es precisamente el ejemplo de eso. De modo que la interpretación que uno puede hacer de sus palabras es que si alguien en esa reunión de presidentes tenía alguna motivación para estar resentido por lo que le había ocurrido a sus antepasados o le había ocurrido a él mismo durante su vida en los Estados Unidos, era él. Y pese a eso, él, su comunidad y la sociedad norteamericana se sobrepuso, superó esa lacra y trata de mirar siempre hacia el futuro, que fue una referencia que él hizo. Y a continuación les dijo a sus colegas latinoamericanos que no les es muy útil seguir utilizando siempre la referencia a Estados Unidos, culpabilizando a los Estados Unidos de cuánto mal va en los países latinoamericanos, de la corrupción, de las crisis económicas, porque la responsabilidad fundamental de ese problema los tienen los gobiernos de esos distintos países. Desde hace muchos años en América Latina, probablemente desde hace 100 años, se puso de moda una aptitud política que nos ha hecho muchísimo daño, que nos ha impedido el desarrollo y a la cual Obama hacía referencia, demostrando además que es un gran conocedor de la historia, que cada vez que tenemos un problema interno, tratamos de buscar un culpable externo. Por supuesto, el problema no se resuelve
se sigue agravando, porque la mayor parte de los problemas de las sociedades no son problemas que vienen de afuera, son problemas precisamente de la conformación política, de la conformación social, del manejo de sus respectivas economías, y que estar culpando permanentemente a los Estados Unidos, al imperio de nuestros problemas, simplemente no va a resolver nada. No obstante que no resuelve nada, se ha convertido en una excusa perfecta. Una excusa perfecta para los gobernantes siempre es culpar sus responsabilidades, siempre desviar la atención y tratar de mantenerse en el poder por la vía electoral o por la vía dictatorial. Y el ejemplo clásico de esto que les estoy comentando es precisamente la cincuentenaria dictadura de los hermanos Castro en Cuba. Durante más de medio siglo Cuba ha sido sometido a una dictadura familiar, ni siquiera de partido único, sino familiar, primero de Fidel y ahora de su hermano Raúl Castro, y el ejemplo, la excusa que utilizaron permanentemente para justificar todos sus fracasos, para justificar el empobrecimiento, de que hay que decirlo, era una de las sociedades más prósperas de América Latina en 1958, que tiene una de las rentas per cápita más altas, que ya en aquel momento tenía un sistema de salud bastante aceptable para los parámetros latinoamericanos, que no obstante tenía grandes fallas porque eso era una dictadura, la de Batista, una dictadura muy corrupta, un país que como el resto de los países latinoamericanos tenía grandes problemas sociales, grandes diferencias entre la ciudad y el campo, grandes problemas de exclusión social, donde todavía los descendientes de los esclavos estaban marginados, pero que comparativamente hablando con el resto de los países de la región, Cuba era un país bastante próspero, y hay un dato que es clave cuando uno hace este tipo de afirmaciones, que son los saldos migratorios. Hasta el año 1958 Cuba era un país que recibía inmigrantes. Si alguien tiene la oportunidad de revisar, por ejemplo, el registro de italianos que estaban en el consulado de Roma, que pedían emigrar a Cuba, verán que había miles de italianos, o en el caso de España había miles de españoles que estaban buscando la manera de emigrar a Cuba. A partir de la llegada de Fidel Castro al poder y a partir de la instalación de su régimen, esas tendencias se invirtieron y Cuba pasó a ser un país de inmigrantes a un país de emigrantes. Se ha calculado que entre un quinto y un cuarto de la población cubana que vivía en Cuba para el momento de la revolución o que nació en los años posteriores emigró, emigró de la isla, se fue. Cuando los cubanos no eran un país de migrantes. Había una fuerte presencia de cubanos ya en esa época en los Estados Unidos, pero más bien por razones políticas. De hecho, José Martí utilizó a los Estados Unidos como una base para organizar el proceso de independencia de Cuba contra España a finales del siglo XIX. Pero cuando usted revisa los saldos migratorios, verá que había más gente que iba a Cuba de la gente que se iba. Eso cambió totalmente con la revolución. Y una de las señales clarísimas para ver cuando a un país le va bien o cuando a un país le va mal son los saldos migratorios. Porque cuando a un país le va bien, la gente emigra a ese país, porque tiene la sensación de que es un país donde hay oportunidades, donde se puede mejorar. Cuando a un país le va mal, la gente se va del país, que es lo que nos está pasando a los venezolanos en estos años. Bueno, precisamente es lo que ocurrió en Cuba durante los años 60, 70, 80, 90 y los primeros años del siglo XX. En los años 60 emigró el grueso de la clase media profesional cubana. Todas esas personas que trabajaban en las empresas norteamericanas, profesionales liberales, gente que tenía pequeños negocios, pequeños emprendimientos familiares, toda esa población o el grueso de ellos emigró fundamentalmente a los Estados Unidos. Pero 15 años después empezó la migración de la población a la que supuestamente la revolución iba a redimir, que fue la inmigración de Mariel en 1980. Toda una generación de gente formada en la revolución cubana buscó maneras desesperadas de abandonar la isla. Y luego vino la gran migración de 1994 con el maleconazo y todo lo que ocurrió durante el periodo especial. Y esta historia que nosotros siempre vemos de cubanos que tratan de huir de la isla por cualquier medio, fundamentalmente por balsas, arriesgando su vida, ha sido una constante en la historia de ese país. Por lo tanto, uno simplemente con ese dato llega a la conclusión de que la revolución cubana, que el régimen de los Castro, ha sido una tragedia para el pueblo cubano. Hoy en día, cuando uno compara los datos estadísticos de Cuba, no los compara con Argentina o con la Venezuela, como se hacían en los años 40 o 50. Los comparas con Haití,
o los comparas con Nicaragua. O sea, Cuba es un país que se ha empobrecido. La revolución siempre ha tratado de justificar eso con los supuestos grandes avances y grandes logros sociales en materia de salud y de educación. Y no obstante eso, la gente sigue huyendo de la isla. La gran pregunta que habría que hacerse es por qué, si se está bien en tu país, como dice la propaganda oficial, tú te tienes que ir de tu país. Evidentemente es porque hay un incentivo muy grande en función de eso. La conclusión es que por donde quiera que usted lo ve, el régimen de los Castro ha sido el mayor fracaso como proyecto de nación que ha conocido América Latina desde que nos separamos del Imperio español en el siglo XIX. Cuba un poco más tardío porque fue a raíz de la guerra con los Estados Unidos de 1898. Y pese a eso, Fidel Castro logró construir un gran mito en torno a la revolución y se logró mantener durante más de 5 décadas en el poder, tanto que le pasó el poder, le traspasó el poder, el mando a su hermano Raúl Castro. ¿Y cuál ha sido el gran pretexto que utilizaron los hermanos Castro para justificar sus fracasos y tratar de explicar su permanencia en el poder? Bueno, los Estados Unidos. O sea, siempre han acusado a lo que ellos llaman el bloqueo, el criminal bloqueo norteamericano sobre la isla de Cuba. Nunca nos explican cuál es el origen de ese impasse y en qué consiste. Ya al utilizar la expresión bloqueo ya tiene una carga de intención. En realidad lo que Estados Unidos le ha aplicado a Cuba desde la crisis de los misiles en el año 62 es un embargo económico, o sea, hay una serie de restricciones en el comercio entre los Estados Unidos y Cuba. Y no obstante eso, Cuba, que es un país que importa el 80% de los alimentos que consume, la mitad de esos alimentos y buena parte de las medicinas las compra de los Estados Unidos. O sea que a pesar de este supuesto embargo, Cuba ha logrado mantener algún tipo de relación comercial con los Estados Unidos. Y pese a eso, no obstante eso, Cuba ha mantenido relaciones comerciales normales durante estas 5 décadas con el resto de los países del mundo. Cuba, por ejemplo, Canadá o México nunca se sumaron al embargo comercial contra Cuba. No lo hizo ningún otro país latinoamericano. Ha mantenido relaciones normales con Europa. La España de Franco nunca se sumó al embargo comercial contra Cuba. Y por no recordar todo el comercio, o más bien el subsidio que el bloque soviético le hizo a Fidel Castro y a su gobierno durante tantos años. Por lo tanto, no hay ninguna base de veracidad en que supuestamente haya sido el embargo comercial, las restricciones comerciales de Estados Unidos hacia Cuba, lo que explique el tremendo, el estruendoso fracaso del modelo económico cubano. La razón ya todos la conocemos, ese es un modelo que simplemente no funciona. Ese experimento de socialismo marxista que se implantó en Cuba fracasó por la misma razón que fracasó en la Europa Oriental, por la misma razón que fracasó en la Unión Soviética, por la misma razón que fracasó en China o en Vietnam en su día. No se corresponde con la naturaleza y la aspiración humana y no se corresponde con las realidades de la economía. Es más, yo agregaría algo. Todos los teóricos marxistas de la segunda mitad del siglo XX han dado como una explicación suficiente del fracaso económico de los países subdesarrollados, es la teoría de la dependencia, los supuestos intercambios económicos injustos entre los países del centro, los países desarrollados y los países de la periferia. Según ese razonamiento, la causa de la pobreza y el subdesarrollo es precisamente el comercio con los países industrializados o más desarrollados y por lo tanto, para romper esa dependencia habría que romper esos lazos económicos. Bueno, Cuba hizo eso. Cuba rompió los lazos económicos con los Estados Unidos y está más pobre que hace 5 décadas, por lo tanto la razón no está ahí. Pero donde yo quiero apuntar es que no obstante todo eso, la excusa del embargo o del mal llamado bloqueo con los Estados Unidos fue la coartada perfecta y suficiente para el gobierno de Cuba, repito, insisto, justificar su enorme fracaso y la permanencia de los Castro en el poder. Bueno, ese argumento, esa coartada de los Castro es la que tratan de aplicarnos a los venezolanos y la que muchos países latinoamericanos tratan precisamente de utilizar la excusa supuestamente del imperialismo. En el caso de nosotros, nos hablan de una supuesta guerra económica que estaría dirigida por la Embajada de los Estados Unidos.
Lamentablemente para el gobierno, afortunadamente para los venezolanos, estamos en pleno siglo XXI. Hay una explosión de información gracias a las redes sociales y la mayor parte de los venezolanos están bien informados de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las causas del tremendo fracaso económico que estamos padeciendo, a pesar de que venimos del boom petrolero más grande y largo de toda nuestra historia. No es culpa del imperialismo, no es culpa de ninguna guerra económica, es culpa de un grupo de gente absolutamente inepta y además muy corrupta que ha destruido la economía venezolana. Lo bueno, malo, regular que tenía Venezuela en 1998 en materia de producción, en materia de desarrollo industrial o agrícola, en buena parte eso ha sido destruido y esa es la causa de las colas, del desabastecimiento, del bachaqueo, de la especulación que existen, pero que son las consecuencias y no la causa de la tremenda crisis que tiene Venezuela. Y el gobierno pretende utilizar el mismo expediente de sus maestros cubanos, de los Castro, para tratar de justificar y explicar este fracaso. Allá fue donde apuntó Obama con su pequeño comentario de cierre en la parte final de su intervención en la Cumbre de las Américas, cuando le dijo a sus colegas latinoamericanos que culpar a los Estados Unidos no va a conseguir que más gente aprenda a leer y escribir, culpar a los Estados Unidos no va a conseguir que nuestras economías generen más puestos de trabajo y más oportunidades de empleo para nuestros ciudadanos, culpar a los Estados Unidos no va a resolver el problema de la corrupción, culpar a los Estados Unidos no nos va a dar más educación. Podemos seguir atados en el pasado y regodearnos en lo que ocurrió, o podemos hacer como hizo Obama y como hizo la sociedad norteamericana, que fue mirar hacia el futuro. Hay un comentario además que él agregó que me parece muy importante destacar, cuando decía que Estados Unidos es un país que tiene muchas fallas y que ellos no exigen el respeto a los derechos humanos porque ellos sean un ejemplo perfecto de respeto a los derechos humanos, cosa en la que Obama tiene toda la razón y me parece muy honesto de su parte. Ellos exigen respeto a los derechos humanos en el resto del mundo porque es lo correcto. Y eso es lo que los demás países latinoamericanos deberían hacer. Por lo tanto, amigas y amigos, este es un tema que a mí siempre me ha parecido muy importante. Mientras nosotros sigamos en América Latina atados por estas excusas históricas de estar culpabilizando a los Estados Unidos, al Imperio Británico, a los españoles, a Cristóbal Colón, de todo cuanto nos va mal, de todo cuanto no funciona, nunca podremos mirar al futuro y nunca podremos despegar y convertir a Venezuela en un territorio próspero y de oportunidades. Porque el problema no es atacar a las personas que piensan distinto o a las personas con que tenemos diferencias. El problema es atacar los problemas. Venezuela en los últimos 15 años ha sido gobernado por mal gobernado o desgobernado por una mentalidad que pretende atacar al que piensa distinto y no atacar el origen del problema. Cuando hay dos personas, siempre hay un problema. Usted tiene dos opciones, o ataca el problema o ataca a la persona. Y bueno, hemos tenido un gobierno que se ha dedicado a atacar a las otras personas y no ha resuelto los problemas. Y por lo tanto, es absolutamente lógico que los problemas se hayan agravado. Por consiguiente, si comparamos la situación de Venezuela en el 2015 con la de 1998, debemos decir, lamentablemente, que el remedio fue peor que la enfermedad. Aquel no era un país perfecto, era un país que tenía muchos problemas, pero esos problemas no se resolvieron. Todo lo contrario, se agravaron y muchas de las cosas positivas que tuvimos se perdieron. Y hemos tenido un régimen que ha tratado de tapar todo eso con un discurso antiimperialista, de estar siempre culpabilizando, atacando y señalando a una supuesta conspiración del imperio norteamericano. Por supuesto, todas estas excusas se están cayendo porque Barack Obama está demostrando una capacidad estadista que no tengo ninguna duda la historia le va a destacar. Cuando él ha decidido acercarse a Cuba y destruir esa excusa, destruir esa coartada, cuando él ha decidido restablecer mecanismos de cooperación energética con los países del Caribe, precisamente está atacando la yugular de la teoría de la dependencia y de la obsesión antiamericana que tanto daño le ha hecho a los pueblos de América Latina en los últimos 100 años. Amigas, amigos, gracias por haber compartido con nosotros durante estos minutos y los espero encontrar en la próxima semana por su espacio, Semana en Política, por vertvnoticias.com. Muchas gracias.